Continuamos en Quien es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día el diputado Gustavo Penades del Partido Nacional. La otra faceta de cuando hay conflictos en la educación, y quizás la que tendría que tener también una especial atención, es la cantidad de niños y adolescentes que quedan sin clases por los días de paro, por las huelgas y demás. Se apeló por primera vez en la historia a un decreto de esencialidad en materia educativa, lo aplicó el doctor Tabaré Vázquez. A pesar de eso, hubo 1 o 2 días más de paros que ya estaban programados y se mantuvieron, y otra vez hubo menores que no tuvieron clases. ¿Cómo se garantiza ese derecho fundamental? Bueno, el decreto de esencialidad fue intentar apagar un incendio con nafta. Y ahí logró unir detrás del reclamo a los que estaban de acuerdo con los reclamos salariales y a los que no. Y entonces convirtieron un reclamo de carácter presupuestal en una cuestión de principios. Y eso me parece de una torpeza política realmente abismal. A eso le tenemos que sumar algo que es responsabilidad del Frente Amplio, que es la corporativización de la educación, que es las corporaciones hoy gobiernan la educación, los sindicatos. Sindicatos que no son representativos del 100% de los docentes. Porque a mí no me pueden decir que asambleas en las que participan 200 personas comprometen la acción de miles. Y lo que también nunca se termina de saber es algo que uno está cansado de ver, es que se decreta un paro, pero hay escuelas en las cuales capaz que falta 1 o 2 maestros y el resto sigue funcionando casi que normalmente. ¿Quién es el perjudicado del estudiante? El alumno. Y fundamentalmente el alumno que concurre a los institutos de formación pública, o sea, quienes supuestamente son los de menores recursos. Pero a eso le tenemos que sumar, que eso se suma a una bajísima cantidad de días de formación o de días de clase. A eso una crisis en la formación. Y yo creo que ahí se suman una cantidad de cosas, pero la primera, hay un tema que es, tenemos un serio problema de formación docente, sin lugar a dudas. Tenemos un problema de aprendizaje, tenemos un problema en la crisis familiar, porque la primera escuela antes era la familia. O sea, y en algunos sectores eso todavía más complicado, y esos sectores no tienen relación con lo económico, porque pasan toda la sociedad, los sectores más altos a los más desposeídos. Ahora, esa situación se tendría que empezar, que todos conocemos el diagnóstico, hay que atacarlo. Y lo que el gobierno hace o ha hecho es creer que la única causa de esto es un presupuesto bajo. Y no es así. Está bien, pero ¿cómo le garantiza hoy que pueden ir a la clase todos los estudiantes? Porque el gobierno tiene que tener las políticas indicadas como para que se le garantice eso. Y si no se garantiza... La esencialidad no tuvo el resultado que se quería. ¿Qué herramienta le queda a un gobierno? Alargar el periodo de clases. Lo lamento mucho. Si hubieron 20 días de paro, hay 20 días más de clases. Y al que le guste bien y al que no le guste también. Ahora, no, se lo puedo asegurar que no va a pasar. No va a pasar. Ahora suspendieron los 3 días de vacaciones de primavera, los 4 días, con eso van a decir. Pero nadie se anima a decir, no, vamos a ir hasta el 20 de diciembre. Y ahí, bueno, y ahí serán responsables los que tengan que decir. O sea, la propuesta que usted tiene es por cada día que se haga paro se agrega otro día de clase en el momento que sea, aunque sea en enero. Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que y ahí sí. se termina. No sé si se termina, pero usted le garantiza al estudiantado que los días que se perdieron son días que terminan ganando. Y será en enero, o será en diciembre, o será en febrero, pero se tiene que hacer. Ahora, lo que no se puede hacer es decir, no, bueno, está bien, no, se perdieron 100 días de clase, y bueno, está, y que los vayan a recuperar al fondo del arco. Y después los que terminan pagando los platos rotos son los muchachos, que terminan no recibiendo la educación necesaria para el día de mañana ingresar al mercado laboral con cierto grado de capacitación que le asegure cierto grado de salario. Y eso es tan básico como 2 más 2, pero parecería ser que en la educación tremendamente corporativizada, solamente pensando en los intereses y en los derechos de los docentes, o de algunos, han desatendido todas estas situaciones. Todas estas situaciones que están ocurriendo, ¿la está aprovechando bien la oposición o el Frente Amplio en esta situación de dicotomía o de doble juego que tiene de ser gobierno y oposición a la vez? ¿Es su mejor oposición y su mejor gobierno? El Frente es gobierno. Ellos inventan esto del gobierno y la oposición para tratar de justificar el lío interno que tienen permanentemente. Pero son más protagonistas ellos mismos con las dos lo que pasa es que no es muy coherente que en un mismo gobierno alguien dice A y después del mismo gobierno otro dice B. Si estuviera en el gobierno el Partido Nacional y eso sucedería, también pasaría eso. Es mucho más noticia que la decisión adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la República de continuar en el TISA
la mesa política del Frente Amplio diga no, no corre por ahí, y el presidente diga no, está bien, si lo dice la mesa política yo lo saco, no vamos más al tiza, con las consecuencias gravísimas que eso tendrá en el futuro el Uruguay. Ahora, eso genera mucho más noticia que lo del tiza lo digamos nosotros, porque nosotros estábamos de acuerdo. No, pero le saca espacio a la oposición esto. Yo creo que lo que hace es ocupar en el espacio informativo, en el espacio informativo, espacio de la oposición. Ahora, ¿quiere decir eso que la oposición no haga cosas? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que está muy acotada producto de esa situación. Y a eso se va a ir agravando aún más, porque yo creo que el estado de complejidad económica que el Uruguay va a empezar a vivir, lamentablemente, eso necesitaría a un Frente Amplio distinto al que hoy existe, que es un Frente Amplio hoy con tantos matices que uno no termina de identificar qué es lo que es el gobierno. ¿Recién ahí la oposición toma su lugar entonces? No, la oposición sigue teniendo su lugar. Yo para venir aquí salí de la Comisión de Presupuestos, hacemos oposición, proponemos cosas, presentamos proyectos, decimos nuestra alternativa. Después la ciudadanía es la que juzga. Y hace pocos meses la ciudadanía juzgó que era necesario que hubiera otro gobierno del Frente. Ahora, que después haya disputas en el Frente entre los sectores vasquistas y los del MPP y no sé qué y no sé cuánto, bueno, eso es parte de una realidad que tiene su pro y tiene sus contras. Desde el punto de vista académico, dicen, mirá, hacen gobierno y oposición. Ahora, desde el punto de vista práctico, que es el del interés de los uruguayos, es horrible. Porque el gobierno no va ni para adelante ni para atrás. ¿Ustedes se avisaron una situación de crisis que está entrando Uruguay en materia económica? Yo creo que a mí no me gustaría hablar de crisis hasta por cábala. Pero sí viene una situación muy compleja y yo no veo el Frente Amplio desde el ¿Parecía gobierno. al 2008? ¿Parecía al 2002? A ver, ninguna de las situaciones se vuelve a repetir a la anterior. Sí hay condicionantes que tendrían que, por la experiencia que hemos vivido, tomar precauciones. Si usted habla de que desde el 2011 Argentina comienza con un proceso de problemas serios, varios, pero entre otros el de la cotización de su moneda, con la aparición de $2, el dólar blue y el oficial. En Brasil comienza un proceso de devaluación que ha llegado a la locura que estamos viviendo hoy, lamentablemente, de que un dólar son 4 reales. Hace 5 años un dólar era un real y pico, ahora un dólar es 4 reales. Bueno, y eso hace que presenten un proyecto de presupuesto deficitario, con creación de más burocracia, con creación de más cargos de particular confianza, con mejoras salariales para los jerarcas de esos ministerios. Es como que están en una fiesta y no terminan de darse cuenta que la cosa afuera empezó a cambiar. Y esas son las situaciones que a tal punto llega esto, y ahí está la complejidad del gobierno y lo multifacético que es. Que como el ministerio tal es de su sector, a usted no le podemos sacar nada. Entonces le dejamos lo que hay. Pero también tendría que usted ser solidario con mi ministerio, que es el de Economía, o en definitiva solidario con el país, para decir, no, vamos a aflojarle un poco con los gastos, porque esto no da. ¿Y en qué termina entonces esto? Yo creo que termina con un gran coscorronazo del gobierno, que va a terminar dándose cuenta que la inflación está en lo que está. Yo creo que va a llegar al 10%, lamentablemente, que va a caer la recaudación como está cayendo, que está cayendo el comercio exterior, o sea que van a disminuir los ingresos. ¿Y para la gente se traduce en? Y yo creo que para la gente, ojalá se traduzca simplemente en dificultades, y no que el gobierno empiece por donde puede empezar, que es el aumento de la presión tributaria. Que Vázquez prometió que no lo iba a hacer. Bueno, pero por lo pronto yo creo que el aumento no va a venir directamente por impuestos directos, sino por las tarifas públicas. O sea, ¿se viene un tarifazo, dice usted? Yo creo que va a empezar un proceso de readecuación paulatina donde las empresas públicas, esto lo dijo el ministro de Economía el otro día en comisión, comienzan a ser nuevamente un elemento de recaudación fiscal en beneficio de rentas generales. Y entonces, a la pésima gestión que ha tenido las empresas públicas, especialmente ANCAP y Antel, se le va a sumar que a esas se les va a tener que empezar a pedir que empiecen a vertir a rentas generales. Y eso se puede hacer de dos maneras. O ajustan internamente y hasta cierto momento, porque después más no puede ajustar, porque usted no puede echar a la mitad de los funcionarios de ANCAP, por ejemplo, o hacer lo que tiene que hacer, que es mantener el precio del petróleo, o sea, de las naftas a 40 pesos, cuando el barril está menos de la mitad de cuando se compraba el petróleo con 40 pesos de nafta. Entonces lo que naturalmente tendría que haber sucedido que bajara el precio de la nafta, y no baja, ¿por qué? Para seguir recaudando. Ahora, según lo que dice el proyecto de ley de presupuesto y lo que ha trascendido de cómo se incorpora, el único aumento de impuestos es una propuesta del Partido Nacional de los Intendentes, que es eliminar una exoneración de contribución inmobiliaria rural del 18% que existe para financiar caminería rural.
¿Por qué terminan los intendentes proponiendo esto y ustedes, los legisladores, sobre todo el sector todos al que usted pertenece, diciendo no lo votamos? Mire, esa es una gran falacia del gobierno. La negociación entre la OPP y el Congreso de Intendentes llevó a una serie de medidas. Entre otras, esta propuesta de poder eliminarlo, las exoneraciones. Que es como un aumento de impuestos. Que es indirectamente un aumento de impuestos. Y en eso estuvo de acuerdo el gobierno también. Pero sus intendentes también estuvieron de acuerdo. Por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Porque los intendentes lo que estaban reclamando es lo que me sacaron por el impuesto al patrimonio, que en realidad fue una sustitución de aquel ISIR, ¿se acuerda?, inconstitucional, tenía que venir todo para las intendencias, para la financiación del mantenimiento de la red vial rural. Ahora, cuando eso pasó, dijeron, no, todo no va a ir. El 10% va a la UTEC, podemos llegar a estar de acuerdo. Pero el otro 90% lo vamos a dividir, mitad las intendencias y mitad el Gobierno Nacional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hasta este año. Este año pasa el 90% para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y ustedes búsquense la recaudación que puedan. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros no vamos a votar ese impuesto, no vamos a votar... Es un impuesto. Exactamente, dejar sin efecto la exoneración y vamos a seguir reclamando la necesidad de que el gobierno cumpla con lo que se había comprometido. No hace tanto, usted recuerda el programa de gobierno que propusieron para la ciudadanía, para que los votaran como gobierno, ustedes específicamente hablaban de no crear impuestos. Y a tal punto que no vamos a votar impuestos. ¿Por qué sus intendentes, que teóricamente se siguen con ese mismo programa de gobierno, dicen estoy de acuerdo con esto? No, porque los intendentes en todo caso, al planteo de que necesitaban para hacer obra pública, lo que el gobierno le propone, que es esto, es la única medida que le ponían. ¿Pero no tiene coherencia entre lo que uno dice y después lo que hace? La coherencia está sustentada en que una vez que el gobierno es el primero en comportarse deslealmente diciendo, no, esto lo propusieron ellos. Entonces vale todo después. Y entonces en ese momento, no. En ese momento dijeron, pero ¿cómo? Si el gobierno es el que tiene que financiar. Porque la Constitución así lo manda. Pero los intendentes pueden decir, no, el nuevo impuesto no estamos de acuerdo. Y ahí fue saque la plata donde quiera sacarla. Bueno, eso fue lo que dijimos nosotros. Nosotros ese impuesto no lo votamos. Y la plata se puede sacar a otro lugar. Ustedes los legisladores, pero los intendentes sí quieren ese impuesto. No, algunos intendentes vieron en esto una salida. Hoy los intendentes, y dijeron, sí, estamos de acuerdo. Hoy los intendentes están perfectamente alineados con nosotros en el sentido de que tiene que buscarse otra fuente de recursos y no dejar sin efecto. ¿Fue un error de los intendentes que estuvieron de acuerdo? No creo que fue un error. Yo creo que fue en el medio de un acuerdo, usted llega a mutuas concesiones. Lo que pasa es que después de llegar a esas mutuas concesiones, el otro va al Parlamento y le dice, no, mire que esto nosotros no tuvimos nada que ver, estos son ellos. Y no es así. Porque el que manda el proyecto al Parlamento no son los intendentes, es el gobierno del Frente Amplio. Si no hubiera estado de acuerdo, dice, no, esto no va. ¿Es una jugada política que le hicieron yo creo que sí, yo creo que es una ¿Y entraron los intendentes? No. Es una jugada política lo que hicieron en el Parlamento, que fue tremendamente desleal. Porque si yo acuerdo algo con usted, después usted puede llegar a decir, no, pero mira que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No estás de acuerdo? Perfecto. No corre, no lo vamos a votar. Ahora encárgate de buscarle lo que sí tenés que darle a los intendentes. Los diputados del Frente que integran la Comisión de Presupuesto han dicho que si ustedes no lo votan, que son los que estaban de acuerdo con la idea, ellos tampoco lo votan. Bueno, pero perfectamente. ¿Y no saldrá? Y entonces se quedan sin dinero para caminaría rural. No. Una cosa es que no se vote esto y otra cosa es el dinero para la caminaría rural. Pero en el presupuesto no hay otro dinero. Sí, como no, pero se puede reaplicar. En eso vamos a estar estos días. ¿Y el gobierno usted piensa que lo convence de que ponga más recursos para esto? Entonces, si no, el gobierno está de acuerdo con el impuesto. Porque si el gobierno dice no estar de acuerdo con el impuesto, que busque una alternativa. Ahora, si lo que dice es, no, es el impuesto o nada, entonces el que está de acuerdo con el impuesto es el gobierno y no nosotros. Y ahí se demuestra la picardía y la falta de honestidad intelectual de decir las cosas como son. ¿Hay un mea culpa o no que haya faltado coordinación interna entre intendentes y legisladores? No hay falta de coordinación ninguna. Lo que hay es el producto de una negociación que se llevó adelante entre los intendentes en el marco de su acción y el gobierno nacional. Cuando llega al Parlamento es donde nosotros tomamos conocimiento de eso y nos ponemos de acuerdo con los intendentes. Es tan sencillo como eso. El problema está que, claro, después salieron los pícaros a decir, no, ahí son los blancos. Los blancos no vamos a votar un solo impuesto porque así nos comprometimos, o por lo menos el sector todos. ¿Aunque se complique la cosa? Aunque se complique la cosa porque hay muchísima tela de dónde recortar. A ver... Esto no se parece al 2002. No, ni que hablar, pero a ver, en el 2002 la miraron desde la tribuna y proclamaban que nosotros tuvimos que meter las manos en el fuego, apagar el incendio, salir todos con el éxito con el que se salió, y ellos desde la tribuna diciendo hay que declarar el default, y después se subieron al éxito diciendo no, estábamos todos en esto, vamos arriba. Esto es al revés. Esto tiene que ser de esta manera. Hay muchísima tela donde cortar.
El presupuesto de ese 2002 en el Uruguay era de 4.000 millones de dólares. Este va a ser de 15.000 millones de dólares. No subió la población, no creció el tamaño del Uruguay y se multiplicó casi que por 10 el presupuesto. Ahora, si usted viene acá el ministro de Desarrollo Social y nos anuncia que para los cargos de particular confianza del ministerio prevé un aumento en su salario de 30.000 pesos para cada uno, entonces usted dice, bueno, me parece que el ejemplo no se está dando de donde se tendría que dar. Diputado Gustavo Penedés del Partido Nacional, gracias por ser parte de Quién es Quién. Por favor, un gusto. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos como siempre de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7 y el horario principal de emisión jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.